con los doctores Luis Díaz. La corrupción no se va a combatir si no se destruye esta sociedad, eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Rafelina Que el Trinidad dinero que se invirtió fue muy mal invertido. En este sistema de salud que nosotros tenemos, el día a día es y sumamente... José Que ese Pichardo. dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre galenos. Buenas noches, amigos televidentes de este Televiaducto Canal 3. Este es su programa Entre Galenos, un programa que induce para que usted esté comunicado, informado con todo lo que tiene que ver medicina y toda la información que usted necesita. El primer tema que teníamos, Luis, que teníamos en la agenda, era el patrimonio de Margarita Cedeño. Wow. Ese patrimonio que aumentó bastante, tanto el de ella como el de todos los demás integrantes de este partido PLDista, que ya vemos cómo fue su declaración y todo lo que ocurrió alrededor de eso. Obviamente sabemos que nada de eso fue legal, nada de eso fue como tú y yo lo sudamos diario. Todo eso ha sido muy, pero muy beneficioso para ellos por el tema de que han usado al pueblo, como siempre lo hemos dicho. Bueno, la verdad que parece ser que los millones ya no valen nada. Parece que un millón lo podemos tener tú y yo tranquilamente ahí sin ningún tipo de problema. La verdad que es un irrespeto a la sociedad dominicana que cualquiera de estos delegados de manera tranquila y quieta presente patrimonios como este caso de Margarita Cedeño, que no tiene una manera de cómo justificar 51 millones de pesos. Si es verdad que este es el patrimonio, porque es muy probable que sea mucho mayor de ahí, habría que investigar. La necesidad que la población debe exigir es la idea de presentar esta declaración jurada, no solamente es exponerla, sino que el funcionario público pueda demostrar de dónde sacó ese dinero, porque acumular 1 millón de pesos trabajando honestamente con los sueldos que se devengan aquí en la carrera pública administrativa, ciertamente que es bastante difícil de justificar. Y ahora hemos visto cómo los escándalos, por ejemplo, del presidente de la Cámara de Diputados anterior, el analfabeto Camacho, que todos sabemos que nunca pasó de ser un profesor de primaria, sobre todo un profesor sin ningún tipo de capacidad intelectual, ni mucho menos puede de manera descarada presentar una declaración jurada de 3,000 y pico de millones de pesos. Y entonces no es de extrañar que Margarita, pues, y todos estos delegados nos gustaría saber y conocer cuál sería la declaración jurada, por ejemplo, de Carlos Amarante Baré. Nos interesaría saber cuál es la declaración jurada de funcionarios del PLD de aquí, porque la verdad es que es indignante que esta gente descaradamente presente ya declaraciones juradas sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de sonrojarse ni siquiera, a sabiendas que estas autoridades pues van a ser complacientes también, no van a tener ningún tipo de investigación al respecto, y ellos están convencidos de que no le va a pasar absolutamente nada haciendo este tipo de declaraciones. Por lo tanto, no es nada extraño que esto suceda en el país, y lo que hay que seguir exigiendo es que las autoridades actuales y las mismas que salieron del gobierno pues sigan presentando su declaración de bienes. Es una obligación hacerlo antes de entrar a ocupar el puesto, como después de dejar la función pública en la cual fue asignado. Por lo tanto, lo mismo que los diputados nuestros, nos gustaría conocer la declaración de nuestros diputados
porque conocimos la declaración del ex senador José Rafael Vargas, y la verdad es que quedamos boquiabiertos con la cantidad de dinero de José Rafael, a quien todos conocemos aquí en Moca, y todos sabemos que lo único que ha ejercido son las funciones de senador y de director del Indocel por un tiempo. Pues la verdad que la cantidad de dinero que declara José Rafael, pues es muy difícil de uno imaginar que una persona con el nivel de vida que tiene, pues pueda acumular tanto dinero solamente en funciones públicas. Tiene que cambiar la ley, hay que exigirle no solamente que establezcan cuál es el monto, que dicen que establecer es muy fácil comparar, porque se supone que tiene que estar respaldado esto con una declaración de derechos. Es muy fácil, el impuesto interno debería decir cuáles han sido sus declaraciones, sus impuestos que pagado, o aquel que declare tener 51 millones de pesos, como en el caso de Margarita, pues se supone que tiene que haber pagado bastante impuestos también. Ricardo, bueno, tuve problemas con la conexión a internet, por eso no me había integrado desde un inicio. Espero que todo haya salido bien con los comentarios de ustedes, pero ya estamos por acá nuevamente. Vamos arriba, como dice Luis. Bueno, ¿cuál es el tema que estamos abordando después de la introducción? Marcelina puso el tema de la... Estamos en el primer tema, que era el de Margarita Cedeño, que estaba en la agenda. Ok. Respecto a su patrimonio. No, yo tenía el tema que quería comentar con ustedes, pero podemos hacerlo más adelante, sobre los números de la pandemia en el mundo y en República Dominicana hoy. Pero ese tema que ustedes tienen ahí, yo se lo tenía a ustedes y a los amigos televidentes con lujo de detalle aquí. Y yo pienso que es importante en este espacio que la gente vea cómo muchos de esos mitos, si se quiere, de esos personajes grandilocuentes que tienen que muy buena aceptación en la población y no sé qué cuántas cosas más, para que ustedes vean, amigos televidentes, con eso que estaban comentando Luis y Rafaelina a propósito de los aumentos en los patrimonios, para que ustedes vean con una simple ojeada cómo se caen muchos santos de sus altares. Mira, ahí publicaron que Margarita Cedeño en el año 2017 declaró en el 2016, un patrimonio de 27.946.000 pesos. Y 4 años más adelante declara 51.465.000 pesos. Es decir, que aumentó unos 20 y pico millones, 24 millones, 14, 20, 24 millones de pesos en 4 años. Estamos hablando que 24 entre 4 sale a 6. O sea que cada año ella se ganó limpiecito 6 millones de pesos. Ahora, yo la pregunta que me le hago, y hago a ustedes, lo primero es que ella no tiene un sueldo para ganar esa cantidad, porque el sueldo más alto de la administración pública es el del presidente de la República, y el presidente de la República gana nominalmente 400.000 pesos. O sea, ese es el tope salarial del gobierno central, 400.000 pesos. Ustedes han oído por ahí que la gente del Banco de Reserva, de la Superintendencia de Banco, del Banco Central, ganan 1 millón, pero esos son organismos descentralizados. Es decir, el gobierno central, el sueldo más alto es del presidente de la República y gana 400.000 pesos. Entonces la vicepresidenta se supone que gana menos de ahí. Y si gana menos de ahí, estamos hablando de que ponle que sea 350, para ponerle una cifra, que ella se gana, no se gana 6 millones al año. Ella tiene algún ejercicio profesional, aparte, ¿tiene alguna oficina de abogado? No lo sé. Pero que llama a suspicacia el que la vicepresidenta declare públicamente que se ganó 24 millones de pesos en 4 años solo con su ejercicio como vicepresidenta de la República.
si fue así nada más. Eso habría lo tendría que desglosar. Entonces, estas son de las cosas que tú dirás, oye, pero ven acá, ¿y cómo lo hacen? Igual que el ministro de las Fuerzas Armadas, o sea, el secretario de Defensa, y aquí, Rubén Paulino Sei. Rubén Paulino Sei declaró en el año 2016 35 millones de pesos como patrimonio, como bienes. Y 4 años más tarde declara 82 millones de pesos. Óyeme, el secretario de las Fuerzas Armadas aquí, el ministro de las Fuerzas Armadas, no gana 400 mil pesos, que es lo que gana el presidente de la República. ¿Y cómo este militar puede justificar que pasó de 35 a 82 millones en 4 años, ejerciendo solamente su función como secretario de las Fuerzas Armadas con ese sueldo? No hay justificación. Igual que el de Obras Públicas. El de Obras Públicas, él declaró 55 millones en el 2016 y ahora resulta que en el 2020 tiene 67 millones, 12 millones más. Es decir, que nuestro funcionario tiene la virtud, que tiene pocos funcionarios en el mundo, de que con el sueldo que ellos ganan, pueden acumular, o sea, una fortuna, una riqueza, un activo que le permite a ellos vivir holgadamente, porque, oye, el que aquí logra acumular en 4 años, ¿cuánto? 24 millones de pesos. Oye, yo en 30 años de ejercicio profesional, no he podido acumular ni la mitad de eso. De ejercicio profesional, de 3 empleos y todo. Y yo, como yo, muchos médicos, para hablar de un ejercicio liberal de la medicina, probablemente esa cantidad de dinero no le van a poder acumular en 4 años. Hay médicos que sí, que ganan tal vez más de ahí, pero la generalidad de los médicos no pueden hacer eso. Entonces, ¿cómo van estos funcionarios? Y estos solamente son 2, señores, estos son 3 funcionarios nada más. Esto es una pequeña muestra de lo que estaba ocurriendo acá en el gobierno del PLD. Entonces, eso solamente es un botón, como dicen por ahí, un botón, la muestra del botón de lo que ese vestido, ese vestuario que acumuló el PLD en sus funcionarios, en la generalidad de sus funcionarios, y esto hay que decirlo claramente, en la generalidad de sus funcionarios, al cabo de 16 años. Esto nomás son 4 que está sacando, oigan bien, que esto nomás son 4. Cuando te pongan a decir esos funcionarios como Euclides Gutiérrez Félix, como Felucho Jiménez, como Lidio Cadena, el comité político del PLD, como todo el comité político del PLD, que tuvieron los 16 años últimos ahí, como se dice vulgarmente, pegados de la teta, más los 4 aquellos primeros de Leonel Fernández. Entonces, por eso es que la gente acumuló o acuñó aquel famoso dicho de llegaron con chancleta y se fueron con jipeta, porque lo cierto es que el salto que ha dado esa cúpula peledeísta con esa acumulación originaria en base a la corrupción es algo descarado, vergonzoso, y que yo entiendo que debería de tener consecuencias legales, y que personalmente creo que se hagan investigaciones y que deben ser llevadas a la justicia. Deben ser para que expliquen eso en la justicia. Porque no es cierto que esos funcionarios, incluyendo la vicepresidenta de la República, puede justificar con los sueldos que ganan esa acumulación que tienen ellos en su patrimonio. Eso no es verdad. No comen, no visten, no hacen vida social. Bueno, si ellos dirán, no, lo hacemos a costa del Estado, y el Estado no nos da eso y más. Y entonces esa falta de ética que sería, habría que ver si eso también viola alguna ley, tampoco justifica eso que ellos hicieron. Ni es aún mi así, humilde opinión al respecto. ni sumando todos los sueldos mensual, sin ellos ni comer, ni beber, ni vestir de ese sueldo, ni aún así da la cantidad de millones con el solo sueldo de que se le da mensual, de que se le pagaba mensual, tanto a ella como a los demás. O sea, es inexplicable lo que ellos presentan al final del periodo de gobierno. Y es indignante que las nuevas autoridades, con base a galimatías jurídicas, no quieran enfrentar esta situación. Que no hay manera ni hay que darle mucha vuelta para exigir una explicación tanto de Margarita como de cualquier otro de los funcionarios que tú has mencionado y que conocemos, para llamarlo a que den una explicación de lo que tienen, porque solamente con una suma matemática, aritmética que tú has hecho,
se demuestra de que no hay manera que un guardia tenga, 80 millones de pesos. No hay forma, señores, que un guardia tenga 80, por muy jefe de toda la vaina que sea. No hay manera, que un guardia tenga 80 millones de pesos. No hay manera que Camacho tenga 3.000 millones de pesos, señores. Pero que no hay manera, que no hay forma. Entonces, lo indignante es que estas autoridades actuales, amagando, esperando que el tiempo pase, porque ya deberían estar mínimo bajo investigación, con este documento de Cámara de Cuentas, ¿verdad? Con esa declaración jurada que tiene que tener la declaración nada más, obligatoriamente, ¿verdad? O es mentira o es verdad, y usted tiene que explicar, porque, vuelvo y reitero, hoy cómo que usted tiene aquí siendo diputado miles de millones de pesos. Mostrémoslo. Entonces, es tiempo ya que esta sociedad exija el cumplimiento de lo que tanto esta gente en oposición dijeron que era un trabajo honesto, serio, transparente, y de llevarlo corrupto a la cárcel. Porque la verdad es que tienen que ir a la cárcel, y si no van a la cárcel por la complicidad de las autoridades actuales, no por otra cosa. Además, Luis, también algo importante con relación a eso que tú estás diciendo, es lo que nosotros hemos dicho en otras ocasiones, es el ejemplo que tú tienes que dar. Porque de la manera que tú puedes disuadir a estos que vienen ahora, que no son nada santos, para que sepan qué le puede esperar si cometen el mismo tipo de dolo, es dando el ejemplo con lo anterior. Oye, dando el ejemplo. Si ellos quieren decir, como están diciendo por ahí, que eso es populismo jurídico, oye, que digan lo que digan. Aquí de lo que se trata es de que el que haya ocupado un cargo público y cumpla con la ley, y la ley dice que usted tiene que presentar una declaración antes de usted ocupar ese puesto, y que después que usted sale de ese puesto tiene que presentar otra declaración, y cuando hay la comparación entre lo que usted dijo que tenía cuando llegó y lo que usted dice que tiene cuando se va, y si eso no va en correspondencia con el sueldo que usted devenga por esa declaración que usted hizo, porque ahí usted va a hacer una declaración de todo, no nada más, no, tú tienes que decir todo tu bienes, tú tienes que decir de dónde provienen tus ingresos, y si tú tienes una oficina, otro negocio, que realmente te produzca una cantidad determinada de dinero, y ese dinero tú cumple con tus obligaciones fiscales, perfecto, ese es el lícito comercio, un negocio el lícito para negocio, un negocio bien, no, perfecto, ojalá que todo el funcionario o cualquiera de los que estamos obligados a dar declaraciones a la renta tengan buenos ingresos, porque al final de cuentas eso es progreso personal, eso es progreso para el país, porque entonces la gente paga sus obligaciones fiscales, etcétera, pero ese no es el punto, o mejor dicho, ese no es el caso, por lo menos no es el que nos estamos refiriendo con estos políticos. Aquí de lo que se trata, entiendo yo, es definitivamente esta gente, este nuevo gobernante, estuvieron durante el cuatrenio pasado apoyando todos los movimientos y todas las manifestaciones que cuestionaban la corrupción del PLD. Y ahora tienen la oportunidad de llevar a los hechos eso que ellos decían que apoyaban. Es una muy buena oportunidad ahora. Entonces, ya la Cámara de Cuentas está sacando este tipo de información. Bueno, pues entonces procedan. Oye, para los tribunales. Y si en los tribunales no pueden justificar esa fortuna, y si en los tribunales se demuestra el dolo, el cohecho, la corrupción, la vagabundería que uno sabe que han cometido esta gente del PLD, bueno, que vayan presos, que Danilo Medina vaya preso, que Leonel Fernández vaya preso, que todos esos delincuentes del comité político del PLD, porque son unos delincuentes, que vayan presos. De eso es que se trata. Y no es un asunto de populismo jurídico, de deseo de venganza. No, es que lo que hicieron esta gente en estos 16 años fue robarte a usted, amigo televidente que nos está viendo ahora, a robarte a ti, a Rafaelina, que con lo poco que tú has podido contribuir, con el sueldo, los pocos sueldos que tú has ganado, porque eres la más joven del programa, te lo están cogiendo. A mí, que tengo que ir religiosamente año tras año a hacer declaraciones de impuestos de la renta, que tuve que pagar un IPI ahora en esta semana de las propiedades que tengo que pagar un impuesto de placa por el marbete, que tengo que renovar la licencia y pagar impuestos, que tengo que pagar impuestos cada vez, un ITEVI cada vez que voy al supermercado. Eso es lo que están robando. Es decir, mientras 10 millones de dominicanos estamos como pendejos produciendo y trabajando
para ese grupito del comité político del PLD. Entonces es a eso lo que uno está reclamando. Es eso lo que uno está reclamando. Y por eso yo digo, bueno, que lo investiguen, que estoy de acuerdo que lo investiguen, es verdad. Tú no puedes linchar a nadie sin prueba. Bueno, que lo investiguen, que aparezcan las pruebas y entonces que lo sometan a la justicia. Que lo sometan a la justicia y entonces la justicia debe hacer su parte. Y yo personalmente soy de lo que creo que en este proceso debe de haber una presión de la llamada sociedad civil, de los grupos populares, de la Junta de Vecinos, de todo que de alguna manera le duela lo que este país ha padecido por obra y gracia de esa cúpula corrupta, de esos delincuentes del comité político del PLD. Bien, esperemos que sea así. Sin embargo, las evidencias no te parecen que van por ese lado, pero sigamos. No parece, ¿no? Bueno, señores, pero ustedes vieron, oiga, pero otro, que había un tema de eso en la agenda. Ustedes vieron, Luis Rapelín, amigo televidente, la denuncia que hicieron de que Jean Alain contrató 4 prestantes abogados para que defendieran la posición de la Procuraduría de un concurso, y eso ellos lo iban a hacer gratis, honorífico. Perfecto, está muy bien. Pero espérate, al contrato le pusieron un adendo que decía, si alguien intenta rescindir ese contrato, entonces hay que pagar 5 millones cada uno. De los cuartos tuyos y cuartos míos, 5 millones a Eduardo Jorge Prat, a Valentín Medrano, al que está en Derecho Humano, a Hopperman, a Martínez Hopperman, y para el otro, a Aurito Curi, al hijo Yoti Curi. A esa lacra. Exactamente. Entonces, óyeme, eso para que ustedes vean, amigos televidentes, y Luis Rafael en el panel, la desfachatez que tenían esta gente. Oye, no perdían una, no dejaban escapar una oportunidad. Por eso te digo yo, o sea, ahora cabe muy bien aquel refrán popular que decía, del creo no sabemos ni la mitad. O sea, de lo que esta gente hicieron con este país, ninguno de nosotros ni siquiera nos imaginamos. Porque fue que no dejaron escapar nada. O sea, no una sola oportunidad de negocio o de corrupción que ellos desecharon. Era agarrado por todos lados que tenían este país. Ellos pensaban que no iban a aflojar esto nunca en la vida, que esto era un patrimonio que le había dejado no sé quién de herencia, bueno, Juan Bosch sería, de herencia, que por cierto, oye, pero qué lástima que uno no puede hacer el programa normal. No sé si ustedes vieron un audio, yo soy Trujillo, no me acordé de ti, un audio de Tomás Castro, contando una anécdota de Bosch en el 90, con el asunto de fraude y eso. Eso vamos a tener que traerlo aquí cuando podamos hacer programa normal. Para que ustedes vean. ¿Qué? Para que ustedes vean lo que es decir, el maestro que tuvieron esta gente. Un bandido igual que esta gente. Increíble. Es el responsable de toda la vagabundería de este país, quien enseñó esto. Increíble. Vos es el autor del borrón y cuenta nueva, señores. Eso es Juan Bosch, y estos son bochistas reales que han aprendido de su maestro a ser hipócritas, cínicos, ladrones y trabajar justamente para los peores intereses del país. Todos son agentes de la CIA y vendidos al Departamento de Estado, cuyo único interés es impedir el desarrollo, señores. Por eso odio tanto al José La Luz ese que quiere venderse como un bochista. Por eso mi odio central a Carlito Varela, Mocano, coño, que se quiere vender como el bochismo auténtico y renovador. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación de que son bochistas reales, energúmenos, gente sin principio, bandidos. No es por venderle su arma al diablo para hacer la fortuna que tienen y sobre todo para recuperar el poder. Sí, pero yo pienso que una labor de programa independiente y con criterios bien definidos y en estas labores educativas que uno pretende hacer es precisamente aclararle a la gente, enseñarle a la gente, desenmascarar delante de la gente a todos estos bandidos, y hay que decirlo así, utilizando ese epíteto, porque definitivamente eso es lo que son. Por más que se vistan, por más que se quieran vender y proyectar
como intelectuales, como serios, como trabajadores. Oye, la práctica, como decía un gran filósofo alemán, es el criterio de la verdad. Es decir, la práctica es lo que dice usted, si es verdad o es mentira todo lo que usted está predicando. Y la práctica de esta gente está ahí. O sea, está ahí. Es decir, lo que este país hoy es, y todo lo mal que nosotros hemos estado arrastrando, es precisamente por obra y gracia de ese grupo de depredadores, definitivamente. Bien. Señores, mira, hay que hacer una pausa porque ya son las 34. Tenemos unos temas interesantes. No sé si ustedes vieron los números de la pandemia y unas declaraciones que hizo Nelson Rodríguez alrededor del sector salud, así como un presupuesto que hay para el sector, según Abinader en su visita a Santiago. Vamos a hacer una pausa y vamos entonces a retornar con estos temas para la segunda parte del programa. Vamos a hacer una pausa para cumplir con los patrocinadores. Bueno, quiero decirle al panel y a los amigos televidentes que vamos a seguir gestionando la entrevista con el senador electo, con Carlos Gómez, porque en esta semana, como Luis hizo el comentario de que tratara de conseguirlo, hicimos las gestiones, pero múltiples ocupaciones que tiene y todos estos líos de los empleos y ese tipo de cosas, no fue posible establecer ese contacto. De todas maneras, vamos a ver si en esta semana eso puede cambiar y tal vez podamos concertar una entrevista, aunque sea por esta vía de Zoom, con el nuevo senador de la provincia de Payá y ver cuáles son sus proyectos y qué es lo que piensa, porque uno como que sabe poca cosa de eso. Entonces vamos a hacer esa gestión. De todas maneras, mientras tanto, este programa que vaya presentando su patrimonio también, que todo el mundo sabe que tiene muchísimo cuarto, que vaya presentando su patrimonio. Bueno, eso es obligatorio. Eso es obligatorio para todos los funcionarios. Exactamente, y él es un funcionario. Bien, bueno, amigos televidentes, miren, no sé si ustedes vieron los números que hoy presenta la prensa alrededor de la pandemia, antes de terminar con los temas que tenemos. En el mundo hay al día de hoy 28.586.673 personas y 28 millones y medio de gente afectadas con el COVID-19. Hay 917.000 muertes, vamos cerca del millón ya, vamos para allá, vamos atrás del millón de muertes. Y por países, Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Perú, Colombia, México, Sudáfrica, España y Argentina son los 10 primeros en la lista de contagiados. Con mucho, Estados Unidos con 6 millones y pico, India con 4 millones y medio y Brasil con 4.300.000 son con mucho los que más están siendo afectados por la pandemia. En el país reportaron ayer 103.000 afectados, pasamos los 100.000 ya, y 1.953 muertes, andamos cerca de las 2.000. Nada, nuevamente los comentarios que hemos estado haciendo desde que esta pandemia nos ha obligado a este formato, no se ve, aunque el ministro de Salud decía hoy que el COVID ha ido cediendo en el país, eso no es lo que uno percibe. Es decir, ni siquiera por la historia natural, que uno dirá, bueno, va a llegar un momento en que por el asunto de la inmunidad de rebaño, la historia natural de la enfermedad, eso de alguna manera debe ir bajando. Ni siquiera yo creo que por eso. A mí personalmente la impresión que me da es que el relativo disminución de los casos es por las pruebas. Están haciendo pocas pruebas. Aunque ellos dicen que querían hacer 7.000 pruebas diarias y de que están haciendo más pruebas que lo que hacían antes, a mí personalmente no me parece. No me parece porque no es lo que yo veo con los pacientes que estoy mirando personal. Claro, yo estoy mirando pacientes de consulta y en una clínica privada, que probablemente no sea el mejor índice para saber cómo que va la cosa en el país. Pero por lo que uno percibe con los pacientes de uno que manda a hacer PCR y no hay forma que la consigan. No hay forma de que la consigan, ¿eh? Entonces, quiere decir que esos números no tienen la credibilidad que uno quisiera que tuvieran. Para precisamente uno decir, se están tomando medidas, se están trazando políticas en base a la realidad epidemiológica de nuestro país. No parece que sea así. Y ustedes ven que a pesar de esa disminución que ellos muestran en los números, siguen aumentando, aunque no en los niveles de anteriores, pero siguen aumentando
el número de pacientes que se ingresan, el número de pacientes que están intensivos, el número, si la contagiosidad. No podemos hablar de que se está aplanando la curva, porque no es cierto. Entonces, si la curva no se aplana, hay una serie de medidas prácticas que tienen que ver incluso con reactivación económica y ese tipo de cosas que no se pueden implementar. Es decir, hasta que tú no logres tener un control de la epidemia, hay una serie de cosas que tú no vas a poder hacer. Yo no sé si ustedes vieron, Rafaelina Luis, amigo televidente, lo que reportó China esta semana. Yo tengo ahí, para mandar a mi gente de WhatsApp, una declaración del presidente chino, donde en un acto que hicieron allá en Wuhan, ellos estaban autocomplaciéndose por los resultados que ellos han obtenido. Bueno, ellos lo pueden hacer porque ellos han logrado a borrar la curva, no aplanarla, no, borrarla. Es decir, China, con las medidas drásticas que tomó, se puede dar lujo ahora de que no tienen casos locales, que los únicos casos que tienen son importados. Es decir, no, de hace 25 días que no tienen un caso, en un país de 1.500 millones de habitantes. Ah, pero, ¿por qué? Porque los chinos son divinos, porque los chinos están protegidos por la filosofía budista oriental. No, porque los chinos tomaron unas medidas enérgicas, drásticas, que no le gustan a nadie y todo lo demás, pero que fueron efectivas y frenaron la transmisión del virus. ¿Y cuál fue la medida? Quedar en casa, obligado. Y entonces, cuando empezaron a reabrir, exigían una serie de medidas que cumplieron y al final lograron prácticamente desaparecer los casos. Y entonces ya ahora, como decía el presidente chino, pueden ellos iniciar su reapertura económica y sus actividades habituales. Entonces ya están yendo a la piscina, ya están yendo a los bailes, ya están yendo a la escuela, ya están yendo a la fábrica, ya están yendo a las actividades culturales, al transporte, en fin, haciendo una vida más o menos normal. Pero eso no fue gratuito, eso fue un sacrificio. Entonces, si aquí no queremos entender eso, nosotros vamos a pasar mucho trabajo con ese asunto. Esos países que yo mencioné ahorita en la lista, Estados Unidos, India, Brasil, ¿tú sabes por qué tienen esos números tan altos de millones? 6 millones, 4 millones, 4 millones. Porque no han querido entender eso. Porque no es que los chinos sean mejores que los americanos, ni que sean mejores que los hindúes, ni mejores que los brasileños. Lo que pasa es que los chinos entendieron mejor que nadie. Porque analizaron, estudiaron y dijeron, no, espérate, esta vaina nada más se para, trancando a la gente para evitar la contagiosidad. La economía, oye, eso es que vendrá después. Primero tengo que proteger a mi gente. Porque yo no puedo tener una buena economía si no tengo trabajadores sanos. Ay, ¿cómo va la gente a trabajar enferma? O con temor. Entonces, lamentablemente aquí, eso no se quiere entender. Aquí todavía he visto yo muchísimos articulistas ahí de estos neoliberales del nuevo cuño, diciendo que la apertura económica, que no sé qué, la economía. Oye, pero ¿qué economía? Ahora mismo, yo no sé si ustedes vieron hoy a Abinader diciendo que los hoteles tienen que abrir el 1 de octubre, como una orden. Abran el 1 de octubre los hoteles. Oye, pero ¿para recibir a quién? ¿Para recibir turistas? ¿Pero cuáles son los turistas que van a venir aquí? ¿O dominicanos que van para allá? ¿Cuáles son los dominicanos que van para allá? ¿Bajo qué medidas de protección tú vas a tener a una gente en un hotel? Oye bien, en un hotel donde todo lo que hemos ido a hotel sabemos qué playa, qué discoteca, qué bares, qué pasilleo. Todo eso es contacto de gente cercana. Ahora mismo, lamentablemente, amigos televidentes, estamos en una etapa con esta epidemia que todo eso tiene que ser postergado. Porque que todo eso es lo que promueve la transmisión del virus. Ahora mismo los españoles tienen una segunda ola, en Estados Unidos está repuntando, en Italia está repuntando. Es por eso, porque abrieron la economía, como ellos dicen, abrieron las actividades y entonces mira cómo están pagando en vidas y en casas esa mala planificación de aperturar la economía cuando tiene todavía una epidemia activa. Es lo mismo que permitieron que los colegios, que algunos colegios abrieran. Y hay algunos colegios que están abriendo. Pero puede ser. Sí, es cierto, porque yo tengo una amiga en Puerto Plata que ella tiene su hija en el colegio, en el preescolar, y ella fue al colegio esta semana por primera vez. Porque esa fue la ley que se dispuso, que los colegios que quisieran podrían abrir. Entonces, es algo... ¿Y los muchachos van a usar mascarilla?
Exacto, exacto. Es algo contraproducente porque los muchachos no van a cumplir con las medidas. Entonces, esto va a traer otro brote, así como pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos también abrieron los colegios y las escuelas. ¿Y qué pasó? Que hay otro brote, según me cuentan compañeros míos allá, porque es que no es posible, o sea, no se debe de abrir los colegios. Eso es lo peor, eso es lo que va a traer que la curva se dispare. No se ha aplanado, no ha bajado y ahora se va a disparar si comienzan con las clases en los colegios. La verdad Pero que mira, eso es algo. siento vergüenza Decía Luis. ajena. Sí, que siento vergüenza ajena con Plutarco, que tiene que hablar mentiras, porque si el virus, si la contagiosidad ha bajado, ha sido entonces porque los delegados y las autoridades anteriores lo trataron bien, porque ellos no han hecho nada diferente. O sea, esta administración, este ministro no ha hecho nada diferente que lo que hicieron los delegados. Entonces, lo que los delegados manejaron bien y era mentira las denuncias que ellos hacían. Entonces, la verdad que me da vergüenza ajena, porque este gobierno, Plutarco, este ministerio no ha hecho absolutamente nada, porque es hincapié con la prueba, pero el que está positivo, ¿dónde que lo están negando? ¿Qué seguimiento se le está dando? ¿Qué exigencia se le está haciendo para que se quede en su casa? Entonces, nada de eso, es que vamos a hacer pruebas, pero las pruebas se hacen con un objetivo. Es con un objetivo que se hace, no para hacer pruebas. Entonces, la verdad que el desenmascaramiento que hay que hacer a esta nueva autoridad está evidente ahí, no hay forma. Al contrario, este presidente es tan neoliberal que le va a pagar el 50% a los turistas que perdieron el boleto y que tuvieron que cambiarlo. Entonces, no le interesa en absoluto nada que esto vuelva hacia atrás. Lo que le interesa es que la economía, tal como tú lo has dicho, Millardo, se inicie como una actitud y un reflejo de una actitud neoliberal realmente indignante. Y mira, algo a propósito de lo que decía Rafaelina, señores, hay tanta experiencia con el asunto ese de los colegios que en épocas normales, sí, época cuando no hay coronavirus, nosotros los neumólogos, por ejemplo, que bregamos con este asunto de enfermedades respiratorias, uno siempre decía, oye, las vacaciones nuestras son de junio a septiembre. De junio a septiembre, ahí nosotros vemos pocos pacientes. Prácticamente los muchachos están fuera de la escuela, están en vacaciones, van para los colegios, van para la playa, van para los resorts, van para donde su tío, para donde su sobrino, para su amigo, para el campo, para donde su familia, para otro pueblo, en la calle a jugar, perfecto. Ahora, cuando los muchachos van a la escuela en septiembre, en finales de agosto y septiembre, nosotros decíamos, en época normal, en época de no COVID, oye, ahí viene la guisadera de nosotros, los neumólogos. ¿Por qué? Porque los muchachos en la escuela empiezan a pegarse uno con otro, los virus respiratorios normales, y cuando hay una influenza, los virus de la influenza, anda para el carajo. De septiembre a mayo es la guisadera de los neumólogos, porque en esa época es donde más infecciones respiratorias hay. ¿Por qué? Porque los muchachos se lo pegan uno con otro, están jugando juntos, de ahí lo llevan a la casa, en la casa se lo pegan al papá, el papá se lo pega a la mamá al otro hijo, y así empieza la cadena, y ya tú sabes. Es decir, imagínate tú, eso es tiempo normal. Ahora, exactamente, ahora va a pasar eso mismo con el COVID, con el gran problema de que el COVID tiene una mayor contagiosidad y una mayor mortalidad que la gripe común y corriente. Entonces, esas son cosas que, como tú dices, no debería ni siquiera de contemplarse. Es decir, la actividad docente presencial, eso no puede contemplarse por ahora. Hay que olvidarse de eso. Oye, hay que olvidarse de eso. Y yo no sé si tú has visto, Rafaelina y Luis, muchos chistes que hay en internet, pero que son ciertos. Un muchachito de 6, 7, 8 años, tú le pones una mascarilla, lo primero que va a poner es jugarse con otro, va a poner a jugar con otro. Empiezan a quitársela, empiezan a apretársela. Óyeme, eso es lógico. La van a botar. No la van a botar, exacto. La van a usar aquí abajo en la barbilla. O sea, todo lo que hace un niño normal. Entonces, eso de entrada hay que descartarlo.
Eso ni pensarlo. Sí, eso no es una solución adecuada para el problema de la asistencia a clase en una situación como esta. Que vayan pensando en lo virtual, que vayan pensando de qué manera lo pueden apoyar con esta tecnología nueva, sobre todo la virtual, con internet, tablet, que ya he visto que van a repartir computadoras y tablets. Esa es una mejor manera de buscarle una vuelta a esto. Porque definitivamente en lo inmediato no hay posibilidad de que una presencia en clase pueda resolver el problema con este coronavirus. Eso no se puede agravar, pero agravarlo seriamente. Yo no sé si ustedes vieron, antes de terminar, la denuncia que hizo Nelson Rodríguez. Hoy vi que le dieron bastante cobertura en los medios de comunicación alrededor de que las nuevas autoridades están cancelando a técnicos de mucha experiencia que están ocupando diferentes posiciones en salud pública. Y a mí me parece que es una denuncia que hace Nelson con conocimiento de causa de algo que ha sido una falencia, un gran fallo que ha tenido nuestro sistema de salud. Y hablo del sistema de salud porque es el que yo conozco bien, pero probablemente sea extensivo esto también a otras áreas de la administración pública. Es que, señores, después que usted tiene un empleado bien formado, un empleado en el que usted ha invertido tiempo, recursos, se ha capacitado, ha demostrado a lo largo de los años que puede con eficiencia una labor. Óyeme, porque venga un cambio de gobierno, porque venga un cambio de partido, usted no puede estar cancelando y prescindiendo de ese recurso. Eso es algo que sencillamente es inconcebible. Y yo pienso que de alguna manera eso tiene que ser corregido. Tiene que ser corregido. Y las autoridades ahora, a propósito de esa denuncia que hizo Nelson en el día de ayer, deberían de tomar eso. Yo estuve hablando hoy con la viceministra de Salud y yo le decía, ella me argumentaba que no, claro, lógicamente me argumentaba que no, ella era la presidenta de la Sociedad de Neumología, ahora es viceministra de Salud Colectiva. Pero yo le decía, oye, me dice, hay que tratar de preservar, y no porque yo sea amigo de Nelson, jamás, hemos tenido muchísimas contradicciones alrededor de muchísimas cosas, Nelson y yo, pero hay que tratar de que los funcionarios que realmente cumplen con una labor técnica, que la hacen bien, oye, dejarlo ahí. Es como, por ejemplo, los hospitales, los directores. Óyeme, aquí en Moca, yo públicamente, aquí en Moca, un director para el hospital mejor que el que tenemos. No lo vas a encontrar. Y te lo digo yo, que he sido un ratón de hospital toda mi vida. Y que ahora salí del hospital por el asunto de la pandemia, mi edad y ese tipo de cosas. Pero te puedo decir que yo durante 25 años estuve yendo al hospital todos los días, y te puedo decir que en la actual coyuntura, mejor director para el hospital de Moca que Claudio Hernández, no lo van a encontrar a ellos aquí, no lo van a encontrar porque no lo tiene, y él ha demostrado con su trabajo que es eficiente, que es un tipo ecuánime, es un tipo trabajador y un tipo serio y honesto. Entonces, ese tipo de situaciones, de alguna manera, esta gente tiene que tenerla en cuenta y no puede estar cambiando por cambiar. Claro, hay una serie de funcionarios que tienen que ver con ejecución, por supuesto, de políticas de salud, etcétera, etcétera, que yo estoy de acuerdo que hay que tener que poner su gente. Pero, me parece bastante atinada la denuncia que hizo Nelson en el sentido de llamar la atención, de preservar esos recursos humanos que tanta brega le ha dado al país forjar en diferentes áreas. Si están trabajando, no tienen por qué irse realmente. Lo triste de esto que sea Andrés, que tiene el caso particular de Moca, sea quien define quién va o no a un puesto público, y por eso no se ha podido nombrar el director del hospital por esa puja que hay de intereses de grupo. Y tal como tú dices, es una realidad esto. Lamentablemente que la institucionalidad, lo que Nelson denuncia, fue lo peor, y es de las cosas peores que estos malditos pelegatos bolsistas han hecho a la República Dominicana, que es demostrar que la institucionalidad no sirve para nada, hablando todas las mentiras, poniendo a un tuberculoso ahí como de Santiago a hablar de la carrera administrativa, de lo bien que iban, de los premios que le daban a cada rato a los funcionarios públicos, directamente
también estos delegados lo que le hicieron, lo que le dio en gana. Y hoy, estos nuevamente, el cambio que ellos prometieron, lamentablemente no fue la primera, sino el cambio de la reversa que vamos hacia atrás. Bueno, señores, Así lamentablemente hemos se nos fue llegado el al tiempo. final del programa. Vamos. En la noche de hoy ya estamos pasaditos con unos minutos. Vamos a tratar de que la semana que viene tengamos alguna entrevista, como ya lo hemos prometido y como ya estamos gestionando. Será entonces hasta el próximo sábado. Nuestro Twitter, Entre Galenos, y nuestro correo electrónico. Será hasta la semana siguiente.